8 de la mañana, 28 minutos, la radio sigue a esta hora de la mañana y un invitado especial, Luis A. Suescún, un escritor colombiano reconocido por su trabajo en el terror y la fantasía oscura. Ha sido galardonado en distintas convocatorias de poesía, por ejemplo, finalista del Concurso Nacional de Cuento Universidad de Barranquilla en el 2002, primer puesto en el Concurso de Poesía Universidad de los Andes, y además becado por un cortometraje, una convocatoria nacional de cinematografía. Y está con nosotros y es un gusto saludarlo. Luisa, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Y también muchos saludos a toda tu mesa de trabajo. ¿Y SA es qué nombre, Luisa? No, yo soy Luis Alberto y mi apellido es Suescún. Es que aparece Luisa, entonces causa alguna curiosidad el uso del A solamente, ¿cierto? ¿Por qué solamente el A? Es que imagínate que mi mamá siempre me ha saludado como Luisa. Entonces, yo pienso que también es algo muy de Medellín, que obviamente a veces como que a veces le dicen Carlos A, Luisa, es decir, como que el segundo nombre queda como una letra nomás, pero es de cariño materno. Pero funciona, digamos, a nivel del ejercicio público de la literatura, porque es sonoro, Luisa. Luisa, son momentos complejos, obviamente. Son momentos difíciles en los que estamos al filo, en los que la palabra finitud, por ejemplo, tiene un vigor tan poderoso, en que la muerte está rondando. Y de alguna manera, el ejercicio de lo que usted hace bordea esos temas. Si uno repara, por ejemplo, en los títulos, Relatos macabros, La semilla del vampiro, La peste de los solitarios, ¿qué tanto insumo ha habido para la construcción de esos trabajos de terror y de fantasía oscura que hacen parte como de la naturaleza de lo que usted hace, Luisa? Hay mucho. Sin embargo, por ejemplo, lo que está sucediendo con la pandemia, más allá de la muerte, también es un ejercicio filosófico, porque al ubicarnos, como bien dices, en el borde de los tiempos, también cuando te encuentras en eso, es una manera de reflexionar sobre tu mortalidad, sobre la finitud y sobre la manera en que estás empleando todas tus acciones. Entonces, por eso es que también muchas acciones, no solamente personales, sino también en los países se están sucediendo más rápidos, es decir, es como una aceleración de los tiempos. Y por supuesto, en últimas, todo artista termina siendo hijo de su tiempo. Yo venía trabajando con el tema del terror y la literatura de fantasía, pues desde hace muchos años, como bien lo dijiste al comienzo, pero naturalmente el año pasado escribí una novela inspirada en lo que está sucediendo en la pandemia, que es La peste de los solitarios. Precisamente en este tiempo pandémico, en los que hay absolutamente de todo, información, desinformación, miedo, pequeñas alegrías, porque cada victoria, porque cada día es como un triunfo para los seres humanos. ¿Qué tono tiene La peste de los solitarios? ¿Cuál es de alguna manera como el eje articulador de una historia en las que me imagino que están los dos tópicos, la oscuridad, un poco de luz también al final del túnel? ¿Cómo es un poco la historia de La peste de los solitarios, Luisa? De acuerdo, mira, sucede que en distintas ciudades del mundo se desatan réplicas de un extraño fenómeno de la ira, que por momentos reduce a las personas a su nivel más agresivo. La pregunta que plantea la novela es cómo se comportaría la humanidad ante la incapacidad de actuar colectivamente. ¿Encontraríamos una aniquilación o, por lo contrario, nos podríamos levantar de las cenizas? La idea de La peste de los solitarios, como bien dices, oscila entre la luz y la sombra, la reflexión y la violencia. Y tenemos personajes que están en distintas ciudades del mundo como Bogotá, Marsella, Francia, Sao Paulo, Brasil, Dublín, Irlanda, Ciudad de México, que van a ser testigos de una caída de una civilización. Naturalmente, esta novela funciona por contrastes, como si fuera una terapia de choque, enfrentando al lector a dilemas como la humanidad, la pérdida de la identidad, el duelo y, sobre todo, la conciencia universal y, como bien has dicho al comienzo, el valor de la vida. Bueno, ha habido una saga magnífica de historias alrededor de la peste, por ejemplo. Estaba recordando uno de los que es considerado como un hito de
del nuevo periodismo que es tan viejo como la misma historia de la humanidad. Un libro de Daniel Defoe que habla del diario del año de la peste, en el que reconstruye poco a poco, diariamente, todos los días, lo que pasó en 1665 con la epidemia de la peste. Y volvemos, por ejemplo, a ese punto natural. Todo es cíclico, ¿cierto, Luisa? Todo vuelve y todo siempre tiene un vigor, a pesar de que ya se haya contado, de que ya se haya dicho, tiene una particularidad. Hay algo interesante y es el entorno, en donde transcurre esta historia de manera particular, porque, por ejemplo, parte de la historia transcurre en Bogotá, y usted nos menciona también en Marsella, en Sao Paulo. Y en Bogotá, por ejemplo, ¿cuál es el eje articulador de la historia de manera puntual de la peste de los solitarios? El eje articulador en la parte de Bogotá es una familia. ¿Por qué? Porque realmente es importante hablar lo que ha significado el lenguaje y la comunicación durante este tiempo. Creo que por esa razón tenemos una familia que está tratando de sobrevivir, pero que naturalmente va a encontrar una serie de dilemas. He tratado en esta novela de alejarnos del cliché del apocalipsis, porque en últimas también dentro de, como bien lo has dicho y me parece importante resaltarlo, dentro del final de los tiempos hay una gran belleza, hay una gran alegría en lo que se está viviendo. Es decir, con cada derrota o con cada dolor que nos inflige el mundo exterior, también se encuentra una belleza y una alegría dentro de nuestro mundo interior. Y es importante encontrarla, saberla encontrar. Luis, buenos días, un placer saludarlo. ¿De dónde provienen los insumos o en qué territorios le gusta a usted recoger los insumos que van aterrizando en los párrafos, en las líneas de sus libros? Pues que gracias a su talento usted va filtrando y va acomodando, pero ¿cuáles son esos terrenos fértiles? ¿Qué calles le gusta recorrer? ¿Qué paisajes humanos, qué paisajes naturales le gusta caminar para ir recogiendo esos ingredientes, esos productos que terminan en sus libros? Particularmente me gusta mucho la historia, me gusta muchísimo la historia, me gusta mucho el arte. Realmente el arte me ayuda demasiado y sobre todo la biología. Me gusta mucho leer libros de biología, me gusta mucho leer libros de naturaleza, porque realmente las mayores sorpresas, los mayores asombros, no solamente para crear la morfología de un monstruo, se encuentran en la naturaleza. Entonces, en el buen sentido, he tratado de evitar un poco el cine y la literatura, porque ya hacen parte de una industria que ya no crea arquetipos, sino que crea estereotipos. Y esas tendencias es necesario evitarlas. Entonces, he tratado de acercarme hacia el origen, y el origen para mí es la naturaleza y la historia. Luis, cuando usted ya tiene su obra, cuando ya lo ha escrito, es muy crítico cuando usted ya ve todo ese resultado, toda esa investigación que usted hace, que mismo cuenta que le gusta leer sobre biología, sobre historia, y todo eso ya está después plasmado en los diferentes personajes y en toda la escritura. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se sienta ya después de ver todo absolutamente lo que tiene ya plasmado ahí? ¿Tiene algún proceso especial para ya la lectura? ¿O cómo es que hace usted ese ejercicio de leer ya finalizado absolutamente todo? Hola, la verdad sí tengo un proceso particular. Realmente yo pienso que en últimas nosotros somos cuerpos que cuentan historias a cuerpos que reciben eso, que reciben las historias. Entonces para mí es muy importante la primera historia, contármela a mí mismo y contármela de largo, sin titubear, sin tartamudear, porque cada duda significa un vacío dentro de la trama. Entonces primero me la cuento a mí mismo, luego hago un guión, luego la dibujo y luego cuando ya por fin está tan clara como si fuera un recuerdo para mí, en ese momento me dedico a escribirla. Es decir, para mí el computador es la última fase, trato de trabajar mucho a mano y cuando ya está, la imprimo, trato de leerla en voz alta para estar convencido de que realmente funciona y ya en ese momento ingresa a la impresión. Bueno, pues hemos hablado del carácter de su trabajo, de la peste de los solitarios, que en este contexto obviamente presenta esas imágenes desde lo oscuro, desde lo dramático, desde la muerte, pero también desde la luz y la esperanza. Y veo por acá un fragmento o la entrada del primer capítulo de La semilla del vampiro. Las gotas de lluvia caen como si fueran heladas agujas al sur de Bogotá. Es de noche y el silencio es absoluto en las calles de Soacha. Andreina se encuentra de pie frente al espejo.
A medianoche cae la lluvia como si fueran heladas agujas al sur de Bogotá. Andreina se encuentra de pie frente al espejo de su pequeño y humilde apartamento. No ha podido dormirse porque una pestaña la tiene desesperada. Y entonces, la semilla del vampiro, pero me llama la atención obviamente que se recrea dentro del contexto, digamos, de lo bogotano. ¿Cómo es una historia de vampiros en Bogotá? Mira que particularmente para este trabajo la idea es la reinvención del vampirismo. Nosotros siempre hemos tenido la idea de un vampirismo en el cual hablamos, digamos, siempre pensamos en Transilvania, en Drácula, en Colmillos, pero en realidad es donde creo que nos toca ahondar en realmente cuál es el arquetipo del vampirismo. Y encontramos que es un parásito que puede vivir a expensas de otro, es una vida que surge a expensas de otra. Entonces, en ese sentido, acá se ha creado un vampiro que es totalmente distinto. Acá realmente no hay colmillos, es decir, no hay nada de lo que sucede en las películas como Crepúsculo o algo que realmente de verdad que no comparto mucho eso. Y la idea es recrear un ser que es mitad hongo, mitad planta, mitad animal. Y obviamente tiene unas características muy particulares que podríamos decir que se parecen más a las del cáncer o a las de una enfermedad recurrente. Luis, a partir de su experiencia como escritor y de esa visión de vida tan particular, tan atractiva que usted tiene, ¿cuántos monstruos y vampiros en promedio puede tener cada ser humano en su interior? Porque yo creo que eso que vemos en el mundo de la fantasía también es una realidad, todos esos mundos que se entremezclan dentro de nuestras almas y corazones. Uh-huh. Muchísimos, pero lo importante, como yo siempre digo, es no tratar de esconder las sombras, sino que las sombras tienen que estar como cuando el sol te da a tus espaldas. Tú manejas tu sombra, tú manejas tus monstruos, tú eres consciente de la fealdad que existe, por así llamarlo, en tu alma, que en realidad no es una fealdad, solamente otra parte de ti mismo. Entonces, en realidad no es que hayan ni monstruos ni hayan ángeles, en realidad todo es parte de ti, de esa identidad que has construido tú mismo, que el mundo exterior ha construido en ti y que tú como escritor sabes manejar tus sombras de la misma manera en que maneja alguien sus propios títeres. Pero no puede ser al revés, que las sombras sean las que te dominen, que eso es lo que ha creado casos desgraciados como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, que al final terminaron con las sombras a sus espaldas. Las sombras tienen que estar tan claras al frente tuyo y de esa manera es que trabajas, que construyes con tus propios monstruos, tus propios venenos, pero los tienes al frente tuyo y los dominas. Bueno, muy bien. Al final, El corazón de Edgar Allan Poe, por ejemplo, hizo una traspolación desde la historia a la vida real. Venga, Luisa, ¿qué se está cocinando en materia de su trabajo? Y me están preguntando por acá, ¿y dónde se puede uno acercar, por ejemplo, a esos títulos? La semilla del vampiro, La peste de los solitarios, Los relatos macabros. ¿En dónde? ¿Qué se está cocinando y en dónde pueden acercarse a lo que hace Luisa? Pues mira, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Instagram y Facebook como suescun.blog. Suescun.blog. Aquí ya la próxima semana sale la nueva edición de La semilla del vampiro, porque la del año pasado se agotó felizmente. Y en marzo salen los relatos macabros, que son 3 volúmenes de cuentos. Y se está preparando que en agosto salga el relato de la Biblia Negra y otras fábulas del mismo color con Carne de astronautas, que son 3 relatos de ciencia ficción de terror. Bueno, magnífico. Y ahora que estamos de moda con las misiones espaciales y la llegada a Marte, bueno, carne de astronautas. ¿Y hay astronautas sí, colombianos o astronautas de Boyacá, por ejemplo, en su historia o no? No, realmente en este no. Realmente en este la idea es un poquitico, digamos, acá son americanos y rusos como para jugar con el lenguaje que hubo dentro de la Guerra Fría. Entonces, realmente este es totalmente distinto a nuestro contexto colombiano, pero pues naturalmente creo que pues todos sabemos que el ingenio colombiano puede llegar a cimas tremendas. Bueno, fíjese en lo que ha llegado, por ejemplo, la Guerra Fría, que se dice que lo primero que hizo Biden fue desmontar el botón rojo, pero que lo tenía el señor Trump para pedir Coca-Colas. Así estaba la Guerra Fría.
Luisa, Sí, muchas sí, gracias. creo que es algo. Para un cuento de terror, hermano, ahí para un cuento de terror y el botón rojo. Gracias, Luisa. Bueno, muchas gracias. Un Muchas placer. gracias a ustedes Muy, por esa entrevista y les deseo un feliz día a ustedes y a los oyentes. bueno, muy interesante. Muchas gracias. Luis Azo Escún, este escritor colombiano que nos ha hablado de sus historias, de la saga de títulos como La semilla del vampiro, La peste de los solitarios y Los relatos macabros. 8 de la mañana, 43 minutos.